Bueno, la vez pasada empezamos a resolver problemas del potencial electrostático por separación de variables en cartesiana, y habíamos dejado medio a la mitad o planteado este problema de acá, que era un cubo a tierra con cargas adentro, alguna distribución de cargas adentro, y lo utilizamos como un ejemplo suficientemente completo como para aplicar el método, que consistía esencialmente en buscar regiones abiertos, digamos, dentro de toda la región donde uno le interesaba calcular el potencial electrostático, en donde pudiera llegar a tener la ecuación de Laplace para el potencial, esto chiquitito que dice acá, que es el laplaciano del potencial igual a 0, donde ahí sí aplicamos el método de separación de variables, y con las condiciones de contorno adecuadas podíamos encontrar el potencial único para la región en cuestión, ¿no es cierto? Y la estrategia para lograr regiones donde se satisfaga la ecuación de Laplace era tratar de ubicar las distribuciones de carga que tuviéramos adentro de nuestra región de interés, ubicarlas todas en superficies que separaran, que dividieran regiones dentro de la región más grande donde queremos calcular el potencial. ¿Estamos todos ahí? O sea, en cuanto a esa estrategia general. Obviamente esa estrategia no la podríamos usar si lo que lo que tenemos adentro fueran distribuciones volumétricas, ¿no? Porque las distribuciones volumétricas no las puedes dejar en superficies, así que en ese caso, este método así, como lo estamos contando, no nos serviría. Bien, una vez que hacíamos eso, por ejemplo, en este problema, una propuesta, o sea, que se podía hacer, era separar el interior del cubo en regiones 1, 2 y 3, dejando en la interfase 1 y 2 a esta distribución sigma, que era un cuadrado, y entre la 2 y 3, la distribución correspondiente a la carga Q, y me refiero a la distribución superficial, con la que se podría describir esa carga Q, en un cuadrado en altura Z0. Entonces teníamos estas regiones 1, 2 y 3, donde se cumple Laplace. Y bueno, planteamos o hablamos de todas las condiciones de contorno que nos quedaban planteadas para cada una de esas tres regiones, ¿no es cierto? Eso, en ese momento lo hicimos un poco... ¿Cómo era para pasar? Bueno. No. Empezamos. Ahí va. Bueno. ¿Se ve acá en el aula esto? Si no, lo voy a ir contando. Sí, se ve. Bien. Acá ya se ve más o menos. No, ¿no? Ahí. Ah, perdón, preguntabas allá. ¿Sí o no? Más o menos, no. ¿Dónde tenemos el zoom? ¿Este? Ahí va. ¿Ahí se ve? Lo voy a ir contando, no se ve. Mirá. 100, 21, no, 75. Más o menos. Más o menos. Esto lo voy a leer. Igual lo tienen en el apunte. Entonces lo que hice acá fue agregarles todas las condiciones de contorno que uno debía tener en cuenta para resolver el problema separado, o sea, dividido en tres regiones como mostrábamos arriba. Como decíamos recién, en cada una de las tres regiones se cumple Laplace. En cada una de las tres regiones, o sea, para las potenciales 1, 2 y 3, tenemos que el potencial es nulo en las etapas que están en x igual 0 y en x igual a, o sea, esto vale para las tres. Las que conocíamos o mencionamos como condiciones triviales en la dirección de x. Lo mismo en la dirección y, o
sea, teníamos X e Y, teníamos condiciones triviales. En Z teníamos que las tapas estaban a 0, entonces para el Φ1, acá dice Φ1 en Z igual 0 es igual 0, acá dice Φ3 en Z igual a es igual a 0. Y después teníamos que establecer alguna condición para empalmar las dos interfaces que nos quedaban, y lo que se pide habitualmente ahí es que el potencial sea continuo, que el potencial siempre va a ser continuo, excepto en puntos o en segmentos, donde podemos tolerar que no sea continuo, por ejemplo si tenemos una carga puntual, o si tenemos una instrucción lambda, un segmento con carga en superficie, podemos tolerar que no sea continuo, porque va a ser divergente ahí. O en casos patológicos muy particulares que no vienen al caso. Pero en general, esta es una condición que se impone para el potencial para tener una energía electrostática continua en cada punto, ¿no? Y que no haya un salto de energía al moverse infinitesimalmente, lo cual te generaría algún infinito. Bien, y además de la condición de continuidad, teníamos una condición que nos dé cuenta de la carga que estábamos dejando atrapada en esas superficies de interfase de separación. Eso salía de la ley de Gauss, y lo escribíamos así, que era el salto de la componente normal del campo en la superficie en cuestión, igual a 4pi sigma, donde sigma representa la carga que está en la superficie de la que estamos hablando. Entonces, este empalme lo tenemos que plantear entre 1 y 2, y entre 2 y 3. Voy a hacer zoom por si alguien está copiando, para que vea esto. De lo que hablábamos recién. Ahí va. Ahí dice salto de la derivada normal, lo mismo que arriba. Este es el empalme en Z igual a D, donde estamos dejando el cuadrado con sigma. El empalme en ZC, donde estaba la carga Q. Y donde esto representa la distribución superficial de la carga Q, como habíamos visto la vez pasada. Entonces, con todo esto, con todos estos ingredientes, yo les había dicho que podían resolver ese problema de esta manera, ¿no? Dividiendo en 3 regiones, o sea, resolviendo Φ1, Φ2 y Φ3. O sea, eso les iba a conformar el Φ adentro de todo el cuadrado. Bueno, una cosa que podemos hacer como chequeo para ver que esto tiene solución es ver que tengamos todas las condiciones de contorno que necesitamos. Por ejemplo, podemos recurrir mentalmente a lo que habíamos hecho en el problema 1 de la guía. Teníamos un cubo con tapas a distintos potenciales. Ahí lo que nos quedaban eran 6 condiciones de contorno. O sea, habíamos visto que la expansión más general que podíamos tener para la solución del potencial nos dejaba 6 incógnitas, y necesitamos 6 condiciones de contorno para resolver el problema del potencial al interior del cubo del problema 1, donde había tapas a distintos potenciales, ¿cierto? ¿Se acuerdan de eso? Entonces acá necesitaríamos a priori, bueno, algo similar, necesitamos 6 condiciones en cada una de las 3 regiones. Y bueno, si contamos, por ejemplo, en la región 1 tenemos 1, 2, 3, 4, 5, la región 1 es la de abajo, tiene la tapa de abajo a tierra, y podemos considerar como número 6 a la continuidad, por ejemplo, ¿no? Lo mismo podemos hacer en la parte de arriba, tenemos 1, 2, 3, 4, 5, o sea, la tapa de arriba a tierra. Podemos considerar como número 6 la continuidad con el potencial de abajo, el 2. Y para la región 2, la intermedia, tenemos 1, 2, 3, 4, necesitamos 2 más, bueno, y esas 2 están resumidas, o las podemos interpretar como en estas 2 de salto. O sea, en total tenemos la cantidad total de condiciones de contorno que necesitamos para fijar toda la familia de coeficientes que nos aparecen en el desarrollo general de la solución de Laplace en coordenadas cartesianas en recintos acotados. Este método se lo dejé para ustedes, pero bueno, les quería por lo menos dejar prolijamente las condiciones de contorno para que partieran de ahí en este primer ejercicio, o segundo. ¿Alguien lo intentó resolver esto? ¿O lo intentó ver? Por ahora no, en el Zoom tampoco.
Sí, sí, yo estuve tratando, me quedé un poco trabado, digamos, ya en cuando empezás a plantear los contornos, digamos, si tengo que plantear primero continuidad, si tengo que plantear el salto primero, o trabajo por separado y después los empalmo, eso como que no me quedó muy claro. En ese punto de las resoluciones, ahora vamos a hacer otros ejercicios y podés volver a consultar, eh, es simplemente un despeje de coeficientes. Así que puedes, lo recomendable es ir de a uno a la vez, o sea, agarrás una condición, buscás satisfacerla poniendo un coeficiente en función de otros, o lo que sea, pero sí, básicamente un coeficiente en función de otros. Después pasas a la siguiente condición que querés aplicar, pero ahora reemplazás ese coeficiente que despejaste en función del resto, entonces tenés una incógnita menos y seguís despejando. En ese punto son despejes, pero bueno, no digo que sean triviales, es justamente lo que estamos aprendiendo a hacer en la materia. O sea, la instrucción es trivial, es despejar, pero las cuentas no lo son. Entonces seguramente te estés trabando más que nada en cómo ortogonalizar o cómo despejar esos coeficientes. Ahora vamos a ir ejemplos con esto. Decime si no, si hay una duda fundamental. No, por ahí, si en la clase vamos a estar haciendo eso, cualquier cosa, si me quedan dudas, después te pregunto. Sí, ahora lo vamos a volver a hacer. Gracias. Bueno, y como segundo método para esta clase de problemas, habíamos visto que en lugar de separar en tantas regiones, podíamos apelar al principio de superposición y pensar el problema original como la suma de dos problemas hipotéticamente más sencillos. En este caso era la superposición de un cubo a tierra con la carga Q más un cubo a tierra con la distribución sigma, la otra sigma que nos estaban dando. Y bueno, acá lo importante de la superposición era chequear que siempre tengamos en la región de interés las cargas prescriptas adecuadas, es decir, la suma de eso da lo que tenemos adentro del cubo, y que los contornos, la suma de los contornos dé el contorno que tenemos en el problema original. Y resolvimos explícitamente este problema, el de la carga Q, y les dejé para ustedes para que resuelvan este otro. Bueno, y acá podemos cortar, esto lo cortar con este repaso, para no entrar tanto en detalle con algo que ya hicimos explícitamente la vez pasada, pero si alguien por ahí revisó y quiere aprovechar para hacer alguna consulta, tiene alguna duda específica de esta resolución, aprovecha ahora y si no pasamos a... Sí. Quería preguntar sobre los ZN para la distribución del ZNM para la distribución del sigma cercano. Porque viste que nosotros lo que hacemos era que se cancele el número de puntos para que nos cumpla las condiciones de todo, pero que en otro no se cancele. ¿No? Sí. En el término grande de la suma variable de la solución. Sí, en el caso del plano con sigma, ¿estás hablando? O podría ser en este también. Sí, eso mismo. ¿No? Sí. Ahora, para que voy a traducir la consulta. ¿Cuál es tu nombre? Acá Joaquín me consulta sobre las funciones que quedan en la dirección Z. Las funciones que quedan en la dirección Z. Ya no puedo dibujar acá. Así. Bien. Las funciones que quedan en la dirección Z en un problema como estos, donde partimos en dos regiones. Y me mencionabas recién que veías que seleccionábamos una forma funcional de cada una de ellas, de forma tal de que ya a priori se note que se anulaba en una etapa o en la otra. Claro. Eso me decías, y después, ¿cuál era la consulta? ¿Querés hacerla acá? No, porque... No, bueno, porque ahí nosotros elegimos los senos hiperbólicos, por ejemplo, ahí hacemos A menos Z, porque en la etapa de arriba queríamos que se nos cancele en A. Pero después tenemos también seno hiperbólico por el gamma de Z0, que también lo tenemos dividiendo, así que en realidad no importa. Pero en el de abajo lo tenemos al seno hiperbólico gamma nm por Z, pero no lo cancelamos con otra cosa. O sea, aparece de nuevo el otro seno hiperbólico y el argumento es A menos Z0, que es donde está la carga puntual.
Pero no entiendo, o sea, el tema de las condiciones de contorno, bueno, ahora por ahí, porque ahí estás cumpliendo en Z0, se te anula con el seno hiperbólico, y después en Z0 también se te está anulando. Eh, claro, claro, por eso. Eh, o sea, acá, en el de abajo, se te anula en Z igual a 0, pero en Z igual a A0, perdón, ahí no se te anula, sino en el Z0. Donde está la carga puntual no se te anula el segundo. Ok, ¿por qué no? Eso es. Bien. No sé si se escuchó o se entendió la pregunta, por lo menos si se escuchó yo la entendí. Él lo que dice es porque no se anula, por ejemplo, esta función en z igual a z0. Bueno, la razón es que no le pedimos que se anule ahí. Lo que queremos es que el potencial se anule en las tapas, donde tenés el potencial a tierra, o sea, potencial a tierra es potencial igual a 0. Pero a priori, claro, en esa superficie donde tenés las cargas, estás dejando todas las cargas, en este caso solo una carga puntual, no necesitamos que se anule. De hecho, no queremos que se anule, y eso lo va a dictaminar, digamos, la configuración específica, pero no es una condición que se le pida. La condición que se le pide ahí es las dos de empalme, que son continuidad del potencial y salto de su derivada normal, que nos dé cuenta de cuánta carga está quedando ahí atrapada. Bien, y bueno, acá estaba el despeje de eso, de aplicar la continuidad. ¿Cuántas veces le puedo pichar a la misma cosa? Bueno, acá. Aplicar la continuidad y el salto, que se termina de despejar a partir de la ortogonalización, etc. Bueno, ahora vamos a hacer más problemas de esto. Bueno, cortemos acá como para no alargar tanto esta introducción. Quise hacer una introducción de repaso y no meter más teoría, porque si no se nos va la clase con apuntes de repaso de teoría, pero bueno, esto por ahí servía. No sé si en suma hay alguna consulta más sobre este tipo de problemas. Si no, pasamos a uno nuevo. Bueno, avanzo. Eh, Cierro esto. ¿Dónde se supone que está? Acá no no, lo habíamos cerrado cuando lo abrí acá, ¿no? Tengo que cerrar esto. Ah, ¿cómo vuelvo al otro archivo? Ah, está arriba, ¿no? Lo cerré. No estaría estando, ¿no? Ah, pero acá me da recientes. Eso es útil. ¿Se puede abrir el reciente? ¿Dónde está abrir? Ahí va. Bueno, ya estamos. No sé cómo. Bueno, lo que vamos a hacer ahora es resolver otro problema del estilo, el problema 4. Iba a abrir la guía acá como para mostrarles un poco cómo estaba presentado en la guía, pero ya vieron los inconvenientes que tengo. Así que se los cuento. En este caso, lo que nos presentan son dos placas capacitoras a tierra, que vendrían a ser esto que está dibujado acá.
que en el interior tiene... No se ve si dibujas, creo. Vale. ¿Qué puse? Ahí sí, ahora se ve. Grabando no lo pausé, ¿no? Bueno, les contaba, teníamos dos placas conductoras a tierra, que son esas que están marcadas en azul, que son infinitas. Ahí está dibujado, hay un vértice, pero en realidad se puede... a las que les unidad de longitud lambda. Bien. Entonces, vamos a intentar resolver este problema con las mismas estrategias que aplicamos en la clase pasada. La primera diferencia que encontramos es que este recinto, nos piden el potencial en el interior, o en todo el espacio, digamos. Ya el espacio ya a priori ya aparece separado en tres regiones. Hay una arriba, hay una abajo, y hay un interior del capacitor. Pero arriba y abajo el potencial electrostático es trivial, ¿no es cierto? O sea, si las placas están a tierra y asumimos que el infinito está a tierra también, ¿cuánto vale el potencial electrostático acá arriba? Arriba, dice ahí, es idénticamente nulo, ¿no es cierto? Es solución y es única, o sea, es solución porque 0 es una solución posible, satisface las condiciones de contorno, que es 0 en la etapa esta, y en el infinito, y en todos los infinitos, entonces es la única solución. Abajo lo mismo. Entonces nos queda como problema no trivial resolver el potencial electrostático en el interior. Saquemos el potencial para toda esta región que está acá. Bien, y como primera diferencia tenemos que se trata de un problema no acotado en algunas direcciones. O sea, en las direcciones Y y Z el problema es no acotado, llega hasta el infinito. Así que a priori ya sabemos que vamos a tener que utilizar seguramente alguna variación respecto al problema anterior, y precisamente la variación que tenemos que utilizar es que vamos a tener que considerar funciones cuyas frecuencias o números de onda, digamos, los autovalores, mejor dicho, como los habíamos mencionado antes. Ahora, si estamos en una dirección no discreta, seguramente sean autovalores de espectro continuo, ¿no es cierto? A eso ya lo habíamos mencionado, o lo habíamos visto en la teórica, pero esencialmente, si recuerdan cómo eran los autovalores, por ejemplo, esos Kn o Km, que teníamos en el problema anterior con el cubo acotado, bueno, tenía una pinta que eran n pi sobre a, donde a era la longitud del cubo. Y bueno, si esa longitud del cubo, ese a lo hace entender al infinito, y mantiene la posibilidad de variar n, bueno, entonces ese k se les va haciendo, o sea, la diferencia entre k es, digamos, el delta k, que sería como el kn más 1 menos un kn, se les va haciendo cada vez más pequeñito, es decir, se les va densificando, digamos, la cantidad de autovalores hasta hacerse un espectro continuo. Es un comentario al margen como para
Para ver que es eso lo que esperamos y que hasta lo podríamos buscar como un límite del caso anterior, ¿no? Pero no quiero distraerlos con eso. Y además sabemos que las series, por ejemplo, las series de Fourier se volverán transformadas, o sea, sí, transformadas de Fourier. Digamos. O sea, la sumatoria se va a volver una integral. Entonces, eso es lo que uno trae a priori de lo que ya vio en la teórica o que vimos en ese repaso de la clase pasada. Y la idea es resolver este problema con la misma metodología. Entonces vamos a buscar una manera de separar esa región interior o de dividirla en regiones donde tengamos Laplace. ¿No es cierto? Y bueno, ¿se les ocurre, o si ven y se entiende el dibujo, cómo podríamos separar ese espacio interior para tener lo que queremos tener? Díganlo, por sumo acá. Más alto. Ok, pero entonces entendamos bien primero cómo es la distribución de carga. Lo que tenemos en el centro es un cable, yo le dije un segmento o un alambre con carga lambda, o sea, es unidimensional, se extiende en z infinitamente y está a una altura x0 en este eje. Los capacitores están en x igual 0 y x igual a A. Y eso está en un x0 intermedio. Entonces me decían cómo separarían esto para tener regiones donde tengan Laplace. Un plano en x0 podría servir. O sea, un plano en x0 sería un plano así, que contenga a ese lambda, nos deja con una región de arriba y una región de abajo donde no tenemos cargas, nos va a servir. ¿Y hay alguna otra más? Un plano en i igual 0 también nos va a servir. Un plano en i igual 0 es lo que tenemos dibujado acá, o casi dibujado acá, que es esto así, ¿no es cierto? Es un plano. Que separa izquierda a derecha, o i es menores a 0, ahí es mayores a 0. Bueno, vamos a empezar por eso porque es el ítem A. En el enunciado ya nos dicen, en el ítem A y en el ítem B, nos dicen que utilice un corte de este tipo, y en el ítem B dice utilice un corte del otro tipo con un plano en x igual a x0. Entonces arrancamos por este tipo de corte, que es un plano en i igual 0. Ah, perdí todo ahí. Puede ser, es un infierno. Vuelvo acá, ¿qué pasa? Perdí todo lo que había dibujado, ¿no? Ustedes ven que estoy dibujando, ¿no? Ahora, pero perdí lo anterior. Sí, exactamente. Ok, bueno, entonces las regiones que tenemos son una región 1 a la izquierda y una región 2 a la derecha. En cada una de ellas se satisface Laplace, que es lo que está ahí. O sea, en los abiertos 1 y 2, llamé 1 y 2, satisface Laplace. Así que podemos aplicar el método de separación de variables en cartesiana. Entonces vayamos a hacerlo. Antes de eso, escribamos la distribución volumétrica de carga que tenemos como forma genérica de escribirlo, lo ponemos de forma volumétrica, pero específicamente como vamos a querer tener en este plano una densidad superficial, ya lo escribí factorizadamente como
una delta en I, o sea, la volumétrica la escribí como una delta en I, es decir, estoy diciendo que toda la carga está ubicada en I igual 0, por una sigma que le llamé sub I, en referencia a que está a un plano I igual constante. Y esta sigma sub I, bueno, la tenemos que tratar de escribir, esto también uno lo intenta escribir a mano o por inspección de lo que te presentan en el enunciado, o sea, no es que te lo hagan explícitamente, pero uno tiene que construirla. Bueno, será lambda, y bueno, esa lambda hay que localizarla donde está, entonces por eso le pones una delta de x menos x0 que te dice, bueno, está en x igual a x0. ¿Están de acuerdo con eso? Esta es una parte que depende del ejercicio, a veces es trivial, a veces es más confusa, pero tienen que acostumbrarse a construir. A veces esta rho, no va a ser necesario escribir la rho, sino pero lo hice por completitud, pero sí lo que tienen que saber escribir es esa densidad superficial de carga que dejan atrapada en la interfase que les separa las regiones. Una pregunta. Sí. ¿Esa delta I qué es? Esta de acá, Sí. esa es una delta de Dirac con argumento I, la coordenada I. Ah, claro, o sea, I menos 0. I menos 0 sería así. No sabía por dónde venía la duda, si era de escritura o... No, no era eso. Claro, eso lo que te dice es que esa rho, que la rho tiene, digamos, un soporte no nulo en I igual a 0. En el resto 0. Claro, perfecto. En total lo que te está diciendo la rho es que es distinta de 0 en I igual 0 y en x igual x0. Y en todo ese segmento que te queda distinto de 0, vale lambda. Una lambda uniforme. En este caso es una lambda uniforme, podría ser una lambda que dependa de z, por ejemplo, si te prescriben carga con una dependencia en z. Pero como no depende de z, como esa lambda es constante, es uniforme, entonces vamos a tener en el problema simetría de traslación en z. O sea, ya sabemos que si miramos la fuente y detectamos alguna simetría particular, o alguna dependencia, una propiedad particular, eso puede ser una simetría, y esa simetría nos va a poder decir cosas del problema que queremos resolver. También tenés alguna rotación discreta que te deje todo en el mismo lugar. Acordate que lo que tenés que dejar en el mismo lugar es todas las fuentes, ¿no? Incluso las que están en los contornos, las hipotéticas fuentes que te surgen en los contornos. Acá tenés contornos a tierra, donde se van a distribuir cargas, tenés que dejar los planos en el mismo lugar. O sea, si haces una rotación de 180, bueno, perdón, no, siempre y cuando, si x0 está en el centro de eso, ¿no? O sea, si no se te mueve el lugar, o sea, esa a priori no la vamos a considerar, x0 es un punto arbitrario, entre 0 y A. Así que esa rotación no está. Sí podrías considerar una reflexión respecto a un plano z igual a constante, pero es media trivial cuando ya tenés la traslación en z, ¿no? Como que es media redundante, pero te puede llegar a servir en algún caso como para chequear algo, para alguna propiedad específica. Bien, entonces lo que estábamos diciendo era esto que hice acá, que no sé si se lee bien, pero dice la derivada respecto a z del potencial va a ser 0, no hay dependencia de la coordenada z. Entonces eso es algo que podemos decir a priori. ¿Cómo hago para moverme sin irme? O sea, ya sé que está todo mal abierto, pero... Emilio, Sí, decime. Perdón. ¿al Zoom o a alguien en la clase? Sí, a vos en el Zoom, perdón. No, te quería preguntar, me ha surgido la duda del tema de considerar simetrías del potencial cuando tenés distribuciones infinitas, que yo me acuerdo de F3 que había bastantes problemas con definir el potencial cuando tenías distribuciones infinitas. Acá podés asumir estos tranquilamente sin hacer ninguna consideración de que las placas son infinitas, de que el hilo es infinito, está todo bien definido. El tema de decir por simetría de traslación en Z, la derivada de phi en Z es 0, por ejemplo. Eso como que no... Sí, eso es consecuencia exclusiva de la simetría y no importa si las cargas son infinitas, o llegan al infinito, perdón, y son infinitas en algún sentido. Siempre y cuando tengas esa simetría vas a tener la
la no dependencia en esa coordenada. Y eso lo dedujimos formalmente, por ejemplo, en la clase 1, sin referirnos específicamente a ninguna configuración. Valía para todas. Bueno, es cierto que apelamos mucho al teorema de Helmholtz, que tiene ciertas hipótesis, pero bueno, que llegue hasta infinito la carga, justamente es lo que necesitas como para tener la posibilidad de que haya una simetría de traslación efectivamente, ¿no? En Z. Buenísimo. Si fuera finita, digamos, si fuera finito el segmento, ahí ya no tendrías la simetría de traslación. Gracias, perfecto. Bueno, entonces eso... estábamos como bajaba. Puedes decir, aprieto el mouse. Cuando aprieto el mouse puedo bajar, pero me borra todo lo que escribí. ¿Alguna otra idea? Es lo que me pasó recién. Este de acá. Sí, era lo mismo. Me borró, creo, ¿no? ¿Hubo otro comentario? Sí, sí, pero no... Sí, es porque no lo tengo abierto en la aplicación, pero intentamos a veces abrirlo en la aplicación, no sé si lo llegan a ver, si a alguien se le ocurre, o si alguien tiene la certeza de que sabe cómo abrirlo en la aplicación, bueno, dejémoslo para el intervalo eso, pero bueno, sigamos así, esta parte. En el intervalo intentamos abrirlo de nuevo. Nos dimos cuenta que no lo estaba abriendo en la aplicación, pero no supimos cómo abrirlo en la aplicación. Sí, lo volveremos a molestar si no, en el intervalo. Bueno. Y además se les colgó allá. No, está todo mal. No, ellos no ven que me estoy moviendo. Qué garrón. Hoy dije, escribo todo en la pizarra. Después vi la clase que vi la vez pasada y era un desastre. O sea, desprolija, me cuesta escribir. Y dije, bueno, lo llevo escrito así. Y ahora tengo este problema de nuevo. No sé qué hacer, o sea, ¿cómo hago para...? Tiene que haber una forma, ¿listo? Ahí vuelvo acá. No, esto no era. Tampoco, no. Está todo mal. Sí. Sí, yo hice lo mismo, pero no me lo importó a la pizarra como queremos. No sé, sí. Creo que tengo que... o sea, ahora se les quedó colgado en la parte que quedó escrita y no ven que yo arranco en otra página. Intentemos, o sea, creo que no, pero intentémoslo. A ver, ahora... Ahora yo estoy ahí y ellos no ven esto. Ok. Bárbaro. Eso se les actualiza. Bueno, gracias. Está bien. Sí, bueno. No sé cómo resolverlo. ¿Y esto cómo lo saco ahora? ¿Diferencias? Ahí la cruz. Tengo que dejar de compartir.
¿No dejé de compartir? Sí, dejé de compartir. ¿De qué? Cuando yo pongo compartir pantalla, le pongo el Start Word Software. Supuestamente estoy compartiendo el software, pero bueno. Ok. ¿Y cómo lo abro desde la aplicación? Sí, sí, vamos a seguir como recién, pero viste como que tengo que salir y entrar de este comando para hacer esto. O sea, para bajar necesito salir y entrar. Bueno, disculpen. todo. Esta. No, me decías la otra, la de acá. ¿Estas mismas? Ahora cómo vuelvo. Hacia. Este. Este. Bueno, ahora lo probamos. O vamos probando sobre la marcha para avanzar por lo menos. Teníamos entonces un corte y bien dividido el problema para tener Laplace en 1 y en 2. Ahora aplicamos el método de separación de variables, que consistía en decir que usar este ansatz, de que el potencial se podía escribir como el producto de tres funciones, cada una dependiendo de cada una de las variables. Y bueno, si encontramos una solución, varias soluciones, la solución general era la sumatoria, o sea, la suma de todas esas. Entonces escribíamos esquemáticamente esto que está acá. Sabemos que eran sumas cuando teníamos acotados, porque teníamos todas series, nos quedaban todo tipo series de Fourier, en dos direcciones. Y bueno, ahora vamos a tener una dirección o dos direcciones no acotadas, así que quizás tengamos alguna integral, o por lo menos alguna integral. Antes de poner más explícitamente qué pinta toma el potencial, hagamos un recuento del planteo del problema, es decir, de las condiciones de contorno que nos están quedando para estas dos regiones. Tenemos entonces, para x igual 0, tanto para la región 1 y 2, o sea, x igual 0 era el capacitor de abajo. Teníamos el potencial a tierra, y para x igual a es el capacitor de arriba, tanto para 1 como para 2, es decir, para el potencial de la izquierda como el de la derecha, tenemos que tiene que ser 0. Por otro lado, cuando nos vamos a i menos infinito en 1 o a i más infinito en la región 2, vamos a querer que el potencial se vaya a 0 para pedirle esa condición asintótica, digamos, de que no haya potencial en el infinito. Y además tenemos, tenemos el empalme. Esto decís que es hoja, ¿no? Sí, eso debe ser hoja. Entonces tengo que hacer esto. Los consulto. Vuelvo a hacer esto, ¿no? Pobre, los distraigo con esto. Ahí está. Y además tenemos el empalme en la superficie igual 0. Es igual, ahí está, gracias. ¿Eso dicen?
pero no vuelven a verlo. Pero ya perdí lo anterior, eso sí. Gracias. Ok. Las pruebas las hacemos sobre la marcha, no como para probar porque si no perdemos más tiempo, pero sobre la marcha vamos probando. La próxima vez para atrás, a ver si va. Y nos queda también establecer las condiciones en la superficie de empalme. En I igual 0 tenemos la continuidad, como siempre, del potencial, y la condición de salto. El planteo, en cuanto al empalme, es siempre el mismo, continuidad y salto. Hay que escribirlo en la situación particular, en donde, bueno, en este caso en particular, el salto es en la componente I del campo, por eso ponemos derivada respecto de I. O sea, fíjate que esto que está acá, esto sería el campo eléctrico 2, componente normal al plano, es decir, en I versor. ¿Está bien? Y este sería menos el campo en 1 normal en dirección de I. Lo que hice acá abajo es evaluado desde en I igual 0 desde los menores, evaluado en I igual 0 desde los mayores. Y eso siempre está evaluado a 4pi sigma, en donde acá sigma lo llamamos sigma sub I. El sub I era en referencia a que está en un plano I igual constante. Y como forma genérica, bueno, si está en ese plano va a depender de coordenadas X y Z. ¿No? Acá no se escribe la delta porque lo que estás obteniendo en la condición de, cuando planteas el salto, es el salto a partir de la carga que tenés distribuida en la superficie. Y... perdón, acá está perdón, por ahí estoy interpretando mal la pregunta. Acá está la delta en X, ¿no? Claro, sí, la delta en X. La delta en X está ahí. Sí, en X sí. La delta en Y era para promover la sigma a una ρ. Ok. O sea, sí, o sea, como estás mirando ya en el plano, solo tenés que escribir la sigma. Bueno, sí. Ok, entonces, bueno, mirando un poco las condiciones de contorno, uno en general se empieza a guiar no solo dónde están las bases, sino en realidad cómo puede o tiene que separar o dividir las regiones para tener las regiones donde tenés la plaza y además tenés las bases. En este caso ya nos jugamos por un corte que nos decía el enunciado, hace este corte en igual 0, plantea el problema. Acá tenemos el problema planteado. Y entonces nos falta elegir en qué direcciones vamos a poner bases de funciones. Y un poco que la superficie donde tenés el empalme, si está bien elegida el corte que hiciste para dividir regiones, te va a decir en qué direcciones estás forzado a usar bases. En la dirección I, donde tenemos el empalme y tenemos cargas, ahí no vamos a poder garantizar, dentro del conocimiento previo que tenemos, que se cumple Sturm-Liouville como para tener bases en esa dirección. Es decir, en la dirección I, o sea, que es la que separa 1 y 2, hay cargas por ahí. Así que no vamos a poder tener esas condiciones triviales de Sturm-Liouville. Entonces vamos a tener que plantear bases, seguramente, en X y en Z. Fíjate además que necesitas bases en X y en Z, según cómo estamos pensando las cosas, porque al final de la cuenta vos vas a tener que ortogonalizar algo por acá, en donde tenés a la derecha una función que depende de X y Z. Entonces vas a necesitar una base completa como para en algún momento desarrollar cualquier cosa que te aparezca de este lado. Ya sabemos qué es lo que aparece de ese lado, pero podría ser algo más general, ¿no? Cualquier función de X y Z la vas a tener que poder desarrollar, y para eso vas a necesitar una base completa. Entonces las bases completas las vamos a poner en X y Z. Ahora vemos que las condiciones de contorno que tenemos efectivamente nos permiten garantizar que vamos a tener una base completa. O que podemos proponer tener esa base completa como siempre la queremos buscar o pedir. Bueno, en X se ve rápido porque
en X tenemos esto que está acá. Perdón, la llave es medio confusa. En X tenemos eso, tenemos estas dos condiciones, y esas nos garantizan las hipótesis del teorema de Sturm-Liouville en dirección X. X era la dirección que separaba los dos planos, los dos capacitores, o sea, una dirección acotada. Entonces ahí tenemos medio el mismo problema que habíamos planteado la vez pasada, ¿no es cierto? O sea, vamos a tener base de senos y cosenos, de forma tal que se puedan anular en los extremos, en x igual a 0, en x igual a. Es un cuadra en el teorema, ahí hay base. ¿Estamos de acuerdo con eso? Poder garantizar base en dirección, no sé qué dice acá en realidad, garantizan la base en dirección X. Esas condiciones nos garantizan la base de senos y cosenos en dirección X mediante Sturm-Liouville. Bueno, y la otra dirección va a tener que ser Z, como les comentaba recién, a pesar de que ya dijimos que en realidad no había dependencia en Z. Entonces, en realidad este problema es medio bidimensional, no hay dependencia en Z, lo dijimos desde el principio, así que la Z no aparece en ningún lado. O sea, podríamos prescindir de Z. De hecho, fíjate que no está claro, no está del todo claro cuál es la condición de contorno en la dirección Z, o sea, en los asintóticos, ¿no? En Z más y menos infinito. Uno no la lee claramente en esta distribución de cargas, o sea, donde tenés un hilo que llega hasta el infinito. No nos debería preocupar mucho que no la podamos leer claramente porque ya dijimos que no hay dependencia en Z. Entonces este problema alguno lo podría plantear desde acá, o sea, ignorando completamente la dependencia de Z. Es decir, en lugar de que fuera un problema tridimensional, como uno normalmente resuelve para problemas de electrostática en R3, este es un problema bidimensional. Y eso pasa cada vez que tenés una simetría de traslación en una dirección. Entonces, en lugar de dos bases, vamos a necesitar una. ¿Y por qué va a estar bien necesitar una base? Porque acá en realidad bueno, no hay dependencia en Z. Entonces, el problema que tengo que invertir en algún momento con ortogonalización solo va a tener dependencia en X, solo va a necesitar base en X. Así todo, vamos a forzar poner la base en Z para llegar al resultado que queremos llegar, que no haya dependencia en Z. Vamos a poner la base en Z y vamos a resolver el problema con un hipotético desarrollo de una función en Z como si hubiera. Escucho sugerencias para pasarme de hoja. ¿Hay una mejor idea que tocar el mouse? No. Sí. Podría mostrar lo que ya escribí. Sí. Ok. Bueno, esto es todo un poco lo que les comentaba recién, creo. Tengo que tocar, ¿no? ¿Qué quiere decir? Ahí está. El empalme en I no te permite garantizar un conjunto de funciones base para usar en la dirección I, uso base trigonométrica en Z, y esto es lo que le comentaba recién. Vamos a ignorar la independencia en Z y vamos a meter forzadamente ese otro conjunto de funciones base en la dirección Z. Y en particular lo que vamos a tener que utilizar, como el intervalo en Z es no acotado, vamos a tener que poner senos y cosenos o trigonométricas o exponenciales complejas con autovalores continuos. Esas todas, o sea, las trigonométricas, es decir, la expansión en serie en integral de Fourier, en general te sirve para cualquier función que sea L cuadrado integrable, y acá hice algo más que eso también. Es decir, para expandir funciones que son L cuadrado integrable y algunas que otras más también te sirven, o sea, que te escapan fuera de lo que es el teorema de Fourier, o son, digamos, salvedades dentro de las hipótesis. O sea, en general, siempre nos va a servir la base trigonométrica en espacio no acotado, es decir, la serie de Fourier para expandir funciones de las que aparezcan en cualquier problema de esta materia. Esto lo menciono porque, a ver, a priori no tenemos claras las condiciones de contorno en Z, ¿no? Entonces es medio confuso este problema en eso.
Pero sabemos que las trigonométricas, o sea, la de Fourier nos sirve para expandir funciones buenas, asintóticamente buenas, o sea, bien comportadas, quiero decir. Así que si las usamos, nos van a expandir, nos van a servir para desarrollar cualquier función de las que necesitamos. Y bueno, en particular, si son L cuadrado integrales, sabemos que sirven. Bien, entonces. Perdón, Emilio, Sí. una pregunta, no sé si entendí mal, pero acá en la parte donde decís es la función z de k y z, supongo que esa x habrás querido escribir z, y no entendí bien si a propósito no pusiste las km, así como en la x, claro, tenés un Sí. coseno de x ahí que supongo que... Sí. No, acá hay un coseno que no va, esto es z, eso Bien. es. Y por otro ¿Sí? lado decís que estas k's no tienen la n porque son un espectro continuo, como decíamos recién. Como tenemos un intervalo no acotado, esas k's se hicieron densas, digamos. O sea, ya no. O sea, estas ya sabemos cómo van a ser porque son el problema de siempre, o sea, el problema que ya hicimos acotado, o sea, estas kn. Cuando pones las condiciones de contorno, van a quedar que son npi sobre a de nuevo porque acá la longitud de la a. Además esto está en x igual 0 y x igual a, igual que las tapas de los cubos que habíamos resuelto, así que eso va a ser muy similar. Este se va a ir, ahora, bueno, lo empezamos a ver. Y en cambio en la dirección z, a priori, bueno, vas a tener un espectro continuo de k's, y en lugar de una suma vas a tener que plantear una integral de Fourier. Fíjense que puse como conjuntos de funciones los senos y cosenos, o las exponenciales complejas. Acá en las exponenciales complejas le puse el más menos, porque estoy asumiendo que son k's positivos. Y acá también, para desambiguar, le puse el más menos también por similitud, pero si a estos k's les permitimos que sean negativos, entonces acá podés prescindir del más menos, o sea, simplemente sería la base de exponenciales complejas e a la i kz. Acá se le suele poner una sub z para señalar que es el autovalor en la dirección z, pero para no meter tanta notación, bueno, le dejé k a secas. Bueno, lo que decíamos un poco en algún momento, sí, esto lo podemos pasar, bueno, no, digamos, mostrémoslo así. K ahora es continuo, o sea, si ustedes piensan el paso del discreto al continuo, bueno, sería plantearse cuál es la distancia entre dos autovalores, típicamente en un problema discreto. Bueno, esa distancia es pi sobre la longitud del recinto en esa dirección, y si la longitud de LZ tiende a infinito, entonces esa distancia entre autovalores se hace tan chiquita como uno quiere, entonces obtenés ese espectro continuo de autovalores. Es decir, esto es un poco como para justificar este paso de lo que veníamos viendo, de usar sumatorias a usar una integral en el diferencial de K, o sea, en el espectro de autovalores del problema continuo. Espectro continuo de autovalores. Entonces, dicho eso, y ya me animo a escribir la forma general del potencial en este problema, tanto para la región 1 como para la región 2, con esta pinta que está acá. Es decir, ¿cómo estamos leyendo esto que está escrito? La sumatoria de n igual 1 hasta infinito de senos de knx, que son la base en la dirección x, y ahí estoy usando todo lo que aprendimos hasta acá, ¿no? Que es que si pedimos potencial 0 en x igual 0 y potencial 0 en x igual a,
los cosenos desaparecen, y eso lo hicimos en el primer problema. O sea, los cosenos no aparecen en la base completa que necesitamos para expandir funciones en ese recinto. Quedan solo los senos, y en particular quedan senos con frecuencias Kn, como veníamos mencionando, ¿no? Con npi sobre A. Eso es lo mismo que hicimos en los otros dos problemas que ya resolvimos. Por eso me atrevo a ponerlo así de un tirón. Si no, uno tendría que plantear la suma de senos y cosenos, poner las condiciones de contorno en x igual a 0 y x igual a, y ver que los cosenos necesariamente se están yendo de esa serie. Pero no lo hago de nuevo porque lo tenemos hecho en el apunte de PDF de la clase 1, pero si hay consultas sobre eso, este es el momento para revisarlo. Si están de acuerdo, si no hay ninguna duda respecto a esa base, entonces paso a leer el segundo factor de acá. Ahí dice, la integral en dk de menos infinito a infinito, o sea, el espectro es de menos infinito a más infinito, de e a la i kz, o sea, la base de Fourier compleja. Y queda en lo que antes escribíamos con la función en la dirección de i. Bueno, acá resumí que esa función va a depender de la etiqueta n, o sea, del elemento de la base en x, y va a depender de una forma continua, como una función de la variable de integración k de esta expansión de Fourier en autovalores k. Está todo dentro de la integral y de la suma, sí. Sí. Perdón, Emilio, dijiste en la IN, en la YN, que es Sí. el último multiplicando ahí, ¿qué metés ahí adentro? ¿Las amplitudes, la suma y todo eso también? Se te escuchó mal, pero creo que te referías a si está dentro de la suma de la integral, sí. Claro, pero ahí adentro estás metiendo los términos o sea, los que serían los AN de la suma de los senos, y, o sea, vas modulando. Sí, ya agrupé todo ahí adentro y ahora lo voy a escribir explícitamente, ahora lo vas a ver acá escrito. Genial, gracias. Sí, exactamente, ahí vamos. ¿Qué es lo que tiene esa IN de K y de I? Bueno, primero, esencialmente, tienen que ser las soluciones en la dirección de la ecuación diferencial que nos queda en la dirección de I, cuando ya habíamos elegido autovalores positivos en las direcciones X y Z. Es decir, ahora en I forzadamente nos quedan autovalores negativos, lo que se traducía en que en la dirección I teníamos exponenciales reales, o senos y cosenos hiperbólicos, ¿se acuerdan? O sea, esa I es una función que está, o sea, las soluciones a esa I son forzosamente exponenciales reales, o senos y cosenos hiperbólicos. Y además, el autovalor en esa dirección ya quedaba determinado por este vínculo que nos salía de la separación de variables, y siempre era el autovalor, les quedaba como la raíz de el autovalor en una dirección al cuadrado más el autovalor en la otra dirección al cuadrado, acá falta un cuadrado. Entonces eso lo sabemos a priori del método de separación en cartesianas en general. Entonces escribámoslo, como para ir llenando, digamos, armando el rompecabezas. Vamos a tener una I en la región 1, que va a ser una combinación de exponenciales reales con frecuencia más menos gamma, con autovalor, perdón, más menos gamma, o en realidad raíz del autovalor más menos gamma, y cada una, bueno, tendrá los coeficientes necesarios para poder expandir la función del potencial en las bases. Fíjate que esos coeficientes dependen de n, o sea, son coeficientes para la serie, o sea, dependen de n, los a y los b, y también dependen de k, así como antes dependían de m, en la otra etiqueta, en el espectro discreto. Ahora tenemos que dejarle la dependencia en el espectro continuo, bueno, en este caso una dependencia en una
variable continua, como una pendencia funcional, digamos. Esa K viene a reemplazar la M que teníamos antes. Y análogamente para la región 2, ¿no? O sea, tenemos que considerar exponenciales reales, crecientes o decrecientes, es decir, con signo más o con signo menos, y sus coeficientes AN de K y BN de K en la región 2. Bueno, ¿están de acuerdo con cómo escribimos la forma del potencial? Nos falta unos despejes más, en condiciones de contorno, pero es importante que estén de acuerdo en cómo lo construimos, cómo lo pensamos y cómo lo construimos, y por qué aparecen esas funciones y no otra, y por qué esa es la solución más general que podemos plantear a priori para las condiciones de contorno que ya aplicamos, que son las tapas a tierra. Los capacitores a tierra, sí. ¿Podrías repetir por qué I sub n depende de K? I sub n depende de K porque son ese A de K es el coeficiente en la integral de Fourier. O sea, es el coeficiente de Fourier que acompaña a este elemento de la base. Y los coeficientes de la sumatoria, la dependencia en la etiqueta de la sumatoria está también ahí. claro, o sea, metiste todo en el N. en I sub Perdón. n. Sí. Ahí va, perfecto. Claro, como habíamos hecho la clase pasada. Bueno. Exacto, sí. Y esa acá está reemplazando la etiqueta N. Cuando la integral era una sumatoria, cuando esta integral era una sumatoria, en lugar de dejar la dependencia en K, teníamos la dependencia en los autovalores con la etiqueta M. Claro, NM. Y ahora es N con una integral. Perfecto. Bueno, si estamos todos de acuerdo hasta ahí, vayamos a resolver el problema. O sea, a despejar los coeficientes para este problema. A priori podemos hacer un chequeo de incógnitas y condiciones restantes. Fíjense que tenemos 4 familias de coeficientes incógnitas, que son los A y B, 1 y 2. Y tenemos pendiente, acá dice 4 condiciones de contorno. Sería cómodo ir rápido a verlas, pero no lo vamos a hacer. Vamos a mencionar, tenemos el decaimiento en los infinitos de I más infinito y menos infinito, o sea que el potencial se anule en más menos infinito, son 2 condiciones, y las 2 condiciones de empalme de siempre en I igual 0. Esas son nuestras 4 condiciones de contorno que nos habían quedado escritas arriba de todo, que vamos a tener que aplicar ahora para despejar estos 4 coeficientes. Bueno, cuando aplicamos... que lo podría haber hecho arriba, ¿no? Cuando le pedimos al potencial en la región 1 que se vaya a 0, en menos infinito, eso nos fuerza a que el coeficiente Bn, ahí lo que dice es Bn de 1, que dependería de K, sea 0. Porque si no, nos estaría sobreviviendo la exponencial, el B1 iba acompañado por una exponencial real que era gamma, que era la gamma I, con menos. Entonces cuando te vas ahí igual a menos infinito, eso te explota. Necesariamente vamos a pedir que B1 sea 0 para tener el comportamiento asintótico que deseamos. Y lo mismo para A2, cuando te vas a I más infinito. En ese caso te queda la exponencial con argumento positivo que te explota. Entonces AN2 necesariamente tiene que ser 0. Entonces hicimos de esas 2 familias de coeficientes, con esas 2 condiciones de contorno, y nos queda aplicar la de continuidad y salto en el empalme. Fíjense que hay una estrategia que les hago seguir en cuanto al despeje, que es dejar el empalme para el final, ¿no? Siempre dejar el empalme para el final.
y utilizar las otras condiciones de contorno antes que te permiten despejar más fácilmente los coeficientes. ¿Hay alguien hablando o con micrófono abierto? No. Y dentro de las de empalme siempre te conviene aplicar primero la de continuidad, que es mucho más sencilla, y dejar para el final la de salto. Pero eso es, bueno, eso te lo da la práctica, no es algo trivial quizás, pero quizás a alguien lo ve diferente, pero para mí es así, lo más cómodo. Entonces si aplicamos continuidad en i igual 0, la continuidad es decir que φ1 es igual a φ2 en i igual a 0, viniendo por un lado o por el otro, y ahí se lee rápidamente que A1 tiene que ser igual a B2. O sea, lo que dice acá es la expansión en serie en X, la expansión de Fourier en Z, por lo que quedaba del φ1 evaluado en i igual 0. I igual 0 te hace que la exponencial sea un 1. Y lo que dice acá es lo mismo, pero para 2, o sea, está factorizada la base hacia afuera. Eso tiene que ser 0. Y como es una base ortonormal, entonces los coeficientes tienen que ser 0. Entonces los coeficientes tienen que ser iguales n a n y k a k. ¿No? Acá faltaría la dependencia en k acá, ¿no? Lo llamé sintéticamente Cn de k. Y a lo que llegamos es que podemos escribir entonces el potencial de esta forma, como está ahí abajo resumido. La única novedad acá es que para poder agruparlos en un solo renglón, le puse el módulo a la i, ¿no? Eso es lo que teníamos escrito arriba sin el módulo, o sea, uno con un signo, otro con otro signo acá adelante, pero poniendo el módulo los pude resumir en un solo potencial, o sea, en un solo renglón, o sea, escribirlo sintéticamente, donde se ve que está garantizada la continuidad que acabamos de aplicar, ¿no? En i igual 0, eso no tiene ningún problema. Bueno, falta entonces aplicar el salto. Perdón, Emilio, Sí. una pregunta. ¿Qué es el S paréntesis que está al principio del salto, por ejemplo? Que es la misma notación que usaste antes, creo. Sumatoria y una es, creo que es eso mismo, sí. Eso es mi forma sintética de escribir seno de KNX. Bárbaro, gracias. Gracias por preguntar porque yo lo doy por hecho, pero... Y acá lo mismo, o sea, lo puse esquemáticamente a la expansión en la base de Fourier en Z. Perfecto, gracias. Bueno, la condición de salto era calcular el salto de las derivadas normales. La normal es en Z, la normal al empalme es en I. Entonces hay que hacer derivadas en I. Entonces, cuando haces, por ejemplo, la derivada en I de phi 1 y le evaluás en 0, o sea, igual 0, donde está el empalme, bueno, te queda, como estás, uno viene desde los i's negativos, o sea, desde los ceros desde abajo, entonces acá funciona el módulo que se interpreta como poner un menos adelante de todo, es decir, como si anuláramos ese menos. Si haces la derivada respecto de i de eso, te baja una gamma, que es lo que escribí acá. Y cuando evaluás en 0, te queda un 1, que es lo que escribí acá. Bueno, la condición de salto es esto menos la derivada en i del 2, evaluado en 0 desde los más. Y acá este menos se te va con el menos del exponencial,
y te vuelve a quedar un 1, que es lo que escribí acá. Ya lo taché, esto es un 2, y lo puse dividiendo ahí. Y lo que estaba del lado derecho era 4pi por la distribución superficial en el plano i igual 0. Es decir, lambda por delta de x menos x0. Este es el planteo explícito de la condición de salto, y lo que teníamos que hacer para despejar era ortogonalizar. Ortogonalizar, o equivalentemente escribir lo que tenés de la derecha en la derecha de la misma base y mirar coeficiente a coeficiente, es lo mismo. Volvamos a hacer lo que hicimos la vez pasada, esta vez. Ortogonalizamos con las funciones de la base, vamos a ir de a una a la vez para hacerlo lentamente. Ortogonalizar con la base de senos es premultiplicar por senos de kn' de x, integrar el intervalo de la región entre 0 y a, tanto a derecha como a izquierda, o sea, esto sería left y esto right, de la igualdad de arriba. Borremos eso porque esto lo confunde. Lo que está ahí es esto, ¿no? O sea, premultipliqué a eso por el seno e integré. A derecha, a izquierda y a derecha. A izquierda de la igualdad y a derecha de la igualdad, ¿no? O sea, es lo que quise decir. Entonces aplicamos la ortogonalización. Del lado izquierdo tenemos senos de kn' por senos de kn en x. Eso te da, integrando entre 0 y a sobre 2 por la delta de Kronecker de n'. Esto es lo mismo que hicimos la otra vez. Y del lado izquierdo, bueno, la delta te hace colapsar la función del integrando a x igual a x0. Por eso te aparecen senos de kn' de x0. También como creo que habíamos hecho la otra vez. Acá, por ahora mantuve los n' siempre. Hasta acá los mantuve. O sea, lo que hicimos entonces del anteúltimo renglón al último es ver que de toda la serie esta, la suma infinita, la delta nos está diciendo que sobrevive solo el término en donde n sea igual a n'. Todo el resto, la delta nos está diciendo que es 0. Entonces queda solo un solo término del lado izquierdo, que es ese que quedó escrito ahí, el de n igual a n', y a partir de ahí, bueno, podríamos empezar a despejar los coeficientes, no sin antes, bueno, completar la ortogonalización de estos elementos de la base. Entonces apliquemos la ortogonalización ahora con la base de Fourier, o sea, con las exponenciales complejas. Lo mismo que hicimos recién. Multiplicamos a derecha e izquierda por e a la menos k' de z, le ponemos una prima para distinguir a la k, y usamos la base conjugada, ¿no es cierto? Para hacer el producto interno. Sí. ¿Qué me falta? Sí, me falta una ahí, gracias. La base compleja tiene siempre la i, y tenemos que usar el complejo conjugado de la base para hacer el producto interno. Por eso aparece el menos. Y bien, del lado izquierdo lo que nos está quedando es esta cuenta auxiliar que puse acá. O sea, la única dependencia en z que había del lado izquierdo estaba en la base ya de la ikz. Entonces tenemos que hacer la integral, o sea, el producto interno entre los elementos de la base compleja. Y eso es lo que definimos como 2pi, la delta de Dirac de k menos k', que es la propiedad
bueno, de ortogonalización en este caso. Acá lo que dice es ortogonalidad base exponencial. Y del lado izquierdo no aparecía nada con dependencia en Z. Y lo que nos está quedando es lo mismo que tenemos acá, pero como si tuviéramos K igual a 0, es decir, la delta de K' menos 0. ¿Están de acuerdo? Entonces ahí ya está todo libre para despejar. O sea, las deltas de Dirac son la versión continua de la de Kronecker, o sea, nos colapsan todo a un solo autovalor, en este caso el K'. Entonces despejamos cuánto vale Cn' de K', o genéricamente cuánto vale Cn de K, ¿no? Porque Cn' o Sk' era cualquiera. El último renglón es solo el despeje de lo que nos está quedando. Y acá abajo dice gamma n, ¿no? Gamma n, bueno, se entiende menos ahí. Gamma n de K, dice ahí abajo. Al lado del delta K', tachaste algo. ¿Qué dice? ¿I2pi? ¿O? El delta, estoy perdido, ¿eh? Arriba del recuadro. Al lado del círculo rojo. Ah, sí, este. Un 2pi. Está Ah, tachado. lo tallaste en el pi. Sí, perdón por los tachones. No sabía si iba a dar la clase en la pizarra. Estoy con una duda existencial respecto a esto. Sí, ese 2pi, ¿de dónde venía? Ah, de la ortogonalización. Ambos del mismo lugar. Una pregunta, ¿todas las Ks en el recuadro son primadas o no? Trabajé con todas las K primadas hasta el último renglón donde recuadré el despeje de los coeficientes. Ok, Como K' y N' es cualquiera, uno bueno, después al final lo que obtiene es el Cn de K general. A cada uno de los Cn de K, o sea, para cada K, para cada N. Bueno, ya estaría el problema resuelto. O sea, lo planteamos, le aplicamos todas las condiciones de contorno y despejamos todos los coeficientes. Ya está. Terminó, pero bueno, vamos a ver qué está quedando. Está quedando escrito, perdón. Ahí, están copiando acá todavía, ¿no? ¿Acá abajo? ¿Alguna duda más? Bien. Bueno, lo que nos está quedando es esto que está acá, o sea, la sumatoria desde n. Gracias. Ah, y esta no te la sabes, así. Gracias. Acá dice la sumatoria desde n igual a 1 hasta infinito, de seno de kn de x por la integral de menos infinito más infinito, exponencial de k, de ahí a la kz, y lo que aparece después es el coeficiente Cn de k que acabamos de despejar. Perdón, aparece primero un e a la menos gamma i, y después nos aparece esta delta que nos aparecía en el coeficiente de recién, y todo el resto del coeficiente que acá le llamé Cn moñito de k. Todo el resto de lo que habíamos despejado recién. Y eso que está ahí es una integral que podemos resolver explícitamente. O sea, en general el coeficiente, ahora está medio desprolijo. Esto no tiene dependencia en k, ¿no? No tiene dependencia en k, es ese moñito. O sea, lo que dice
Es decir, que Cn de K, no es necesario hacerlo tan difícil. Es igual a la delta de K por Cn bonito. Eso es lo que hice ahí. Para mostrar que el integrando que depende de K, perdón, la integral en K se puede hacer explícitamente en este caso. O sea, la delta te permite hacer esa integral sin problema. Básicamente te hace colapsar todas las K a 0. Es decir, que ahora tenemos gamma n de 0, que entonces eso será igual al módulo de Kn, o perdón, Kn a secas porque Kn es positivo. Y lo que nos está quedando como Cn moñito, bueno, era el 4pi lambda sobre A, seno de Kn de x sobre... ahí aparecía una K. Claro, acá esto tenía una dependencia en K que era en gamma n de K, está bien. Entonces cuando K es igual a 0, el gamma n se te hace Kn, que es este capa de 6. La compliqué nada más con la forma de escribirlo. Lo único que hice fue una integral de la delta y poner todas las K es igual a 0. Para finalmente llegar a ver que efectivamente, si no nos hubiéramos dado cuenta de que hay una simetría de traslación en Z, que el problema era bidimensional, que no dependía de una de las coordenadas, de la coordenada Z, y lo planteábamos así, por ser completos o porque no nos dimos cuenta, bueno, el resultado nos tiene que mostrar que efectivamente el potencial no depende de Z. Perdón, ¿por qué gamma n de 0 es el módulo de Kn? Porque, ¿cómo era gamma n? ¿Te acuerdas que gamma n ya lo sabíamos desde el planteo del método de separación de variables? Ah, sí, la raíz de... Sí. De Kn más K cuadrado. O sea, era de Kn cuadrado más Km cuadrado cuando teníamos discretos. Acá reemplazamos Km por K. Por K cuadrado. O sea, K cuadrado es el autovalor en la dirección Z. ¿No? Y el C monio, ahí incluiste el C, la delta de Dirac y el gamma. C moño es C dividido la delta, si querés. O sea, la C que despejamos es la delta por C moño. Ok. ¿Bien? Sí. No, todo el resto. Lo quise aislar para escribirlo ahí explícitamente así, pero genera más confusión que otra cosa. Aquí quise separar la delta de ahí. Entonces finalmente tenemos el potencial. De nuestro problema. Es independiente de Z, es un problema bidimensional. Y bueno, podemos hacer algún que otro chequeo más. Por ejemplo, si x0, es decir, si la altura del alambre está justo en el centro, o sea, es igual a sobre 2, ahí tenemos simetría de reflexión respecto al plano x igual a A sobre 2. Entonces podríamos chequear, se los dejo ahí medio esquematizado para no entrar en este detalle, pero como para que lo miren después, podemos chequear que efectivamente el potencial en X es igual al potencial en el punto reflejado respecto al plano X igual a A sobre 2, en este caso, ¿no? Siempre estoy ahora particularizando x0 igual a A sobre 2. Se los dejo para que lo miren ustedes, ahí está un poco esquematizado, o sea, chequear que el potencial que obtuvimos refleja esa simetría, en este caso particular. Ahí está escrito como queda al final. Y bueno, tenemos explícitamente también la reflexión en el plano, respecto a planos i igual 0, que habíamos dicho, respecto al plano i igual 0, sí, está bien. I igual 0 al que separa las regiones. Y bueno, eso está explícito desde acá arriba, ¿no? La reflexión respecto a i, el plano i igual 0, se ve de la dependencia en i, ¿no? O sea,
reflejar I es poner menos I, ¿no? Así que siempre se manifiesta fácilmente de la expresión que hayamos obtenido. Bien, quedamos acá. Hagamos un breve intervalo y hacemos la parte de este. Volvemos en 6 minutos, ponele. Donde lo único que voy a tratar de hacer es de abrir bien la aplicación. Perdón, Emilio, ¿en cuánto volvemos? ¿6:40? Vamos a hacerlo corto, a ver si no terminamos tan tarde. Y 25. ¿Cómo? Y 25 volvemos. Ah, ok, en 5. Ok, perfecto. Gracias. ¿Ahí se escucha? Sí. Sí, sí, se escucha. Gracias. Bueno, nos queda resolver el ítem B de este mismo problema, en donde la idea era usar el otro tipo de corte, es decir, un plano en x igual a x0, de nuevo, con el mismo espíritu, generar dos regiones, en este caso 1 y 2 arriba y abajo, o abajo y arriba, donde vale Laplace, y aplicar de nuevo el método de separación de variables. Ahora tenemos a la ρ, o sea, a todas las cargas presentes en el intervalo las podemos escribir en particular de esta manera, o sea, como una delta en x menos x0, como teníamos recién, pero ahora identificamos una sigma en el plano x igual a x0, que estoy llamando sigma de x, que a priori será una función que depende de y y de z, o sea, ya tenemos este plano de interfase, donde tenemos donde tenemos embebidas todas las cargas para hacer la separación. Ese es un plano en X constante, entonces la densidad de carga la densidad de carga superficial puede depender de Y y de Z, pero en particular sabemos que esta no dependía de Z, y era una lambda uniforme o una delta de I. No se resolvió como verán, ¿eh? Bien, entonces ahora tenemos de nuevo la misma idea, aplicar separación de variables, y ver dónde vamos a ubicar las funciones base para resolver el problema con este corte. Nos guiamos un poco por lo que ya, la intuición que ya desarrollamos en el problema anterior y los anteriores. Si ahora tenemos el empalme en x igual 0, bueno, en la superficie de esa de contorno x igual 0, vamos a dejar cargas, así que no vamos a poder garantizar Sturm-Liouville, o sea, ahí va a haber algo, o sea, una obstrucción para las hipótesis de Sturm-Liouville, así que en X no vamos a tener funciones base, y las funciones base habrá que ubicarlas en Y y en Z. A lo sumo serán en Y y en Z. Escribamos las condiciones del contorno para terminar de dejar planteado el problema. Son esencialmente las mismas en los contornos por fuera del empalme, o sea, que el campo potencial sea nulo abajo, que el potencial sea nulo arriba, que el potencial
tengo un buen comportamiento asintótico para i más o menos infinito, o sea que tienda a 0 en esa dirección, o que pueda tender a 0 en esa dirección, y el empalme ahora en x igual 0, con la continuidad de la función de arriba y la de abajo, y el salto. El salto ahora es de la derivada en x, es decir, en la dirección normal, a la interfase que está en x igual a x0. Y de este lado aparece la sigma sub x que definimos más arriba. Bueno, los espero un poco por si están copiando, pero en este caso ya sabemos que no hay dependencia en z, y no vale la pena hacer todo el procedimiento de antes de volver a poner o hacer una hipotética expansión en funciones en z, en la dirección z. Vamos a prescindir de esa dirección, o sea, interpretamos ya que el problema es bidimensional. Nada depende de z, entonces vamos a tener un potencial que depende de x y de y. Y vamos a plantear la base en la dirección y ahora, porque en la dirección x no podemos, y como la dirección y es no acotada, vamos a tener que usar exponenciales complejas. Es decir, vamos a plantear el problema de esta manera que está ahí. Vamos a escribir el potencial como una serie de Fourier con base exponencial compleja en la dirección y. Y este coeficiente de Fourier que aparece acá, pues será uno para la región de abajo y otro para la región de arriba. Ahí tiene que aparecer, además de los coeficientes, las funciones en la dirección x. Y esas funciones pueden ser exponenciales reales o senos y cosenos hiperbólicos. No pueden ser, de ninguna manera pueden ser senos y cosenos o exponenciales complejas ahí por la ecuación del vínculo de la separación, ¿no es cierto? Les cambia el valor, perdón, la asignatura del autovalor y forzosamente tienen las exponenciales reales en la otra dirección. Pero cuando teníamos un problema tridimensional podías poner base en 2 y la otra forzadamente era exponenciales reales. Cuando es un problema bidimensional puedes poner a sumo base en una y el vínculo te fuerza nuevamente que en la restante tengas que poner exponenciales reales o cosenos y senos hiperbólicos. Entonces estamos en una situación similar a la del problema anterior, solo que ya nos hicimos de la base de la dependencia en z. Tenemos que despejar estos cuatro coeficientes, estas cuatro familias de coeficientes a y b, 1 y 2. Yo acá elegí senos y cosenos hiperbólicos en lugar de exponenciales reales. Y eso es porque, bueno, ya hicimos algunos problemas en donde teníamos que anular el potencial en tapas. Y para anular el potencial en tapas, en este caso anular el potencial en el capacitor de abajo y en el de arriba, siempre te conviene escribir las cosas de esta manera, o sea, con algún seno hiperbólico que se anule en el punto que te interesa, como para ya tener medio la función armada de antemano. Esto que les estaba diciendo es lo que se traduce en la aplicación de estas dos condiciones de contorno. La 1 y la 2 eran justamente potencial a 0 en x igual 0, y miran la región de abajo y ponen x igual 0, esto desaparece, y les queda esto igual a 1, coseno hiperbólico igual a 1, entonces lo 1 tiene que ser igual a 0, y si hacen lo mismo para la región de arriba, en x igual a, les queda entonces que este B2 tiene que ser 0. O sea, este término desaparece, se anula en x igual a, y el coseno es igual a 1, así que B2 es 0. Y aplican ahora continuidad. Aplicamos la tercera condición que teníamos, que era la de continuidad en el empalme.
bueno, ahí vamos a poder poner, como hicimos recién, un coeficiente, el coeficiente que queda de un lado en función del coeficiente que queda del otro. Acá lo hice rápidamente, miré directamente las funciones que acompañan a la base. O sea, lo que te está diciendo es que A2 por seno de K A menos X0 tiene que ser igual a A1 por seno de K X0, y despejé A1 en función de A2. Para después definir esto que está acá como A de K, como creo que habíamos hecho en algún ejercicio anterior. Definí todo esto que me queda acá como A de K. ¿Para qué? Para que entonces me quede en la región 1, esta sería la región 1, esta sería la región 2, algo con la pinta, por ejemplo, le damos la región 1, en el PCA de la 1, bueno, ahora va a ser A de K por seno hiperbólico de K A menos X0, que era lo que estaba acá en ese despeje, por la función, la solución en esa dirección que quedaba, con la dependencia en X, que era seno hiperbólico de K X. Bueno, y en la región de arriba está quedando algo parecido, solo que bueno, la dependencia la teníamos en el seno hiperbólico corrido, y aparecía, esto era A2. Y ahora lo estamos escribiendo en función de este nuevo A de K que acabamos de definir. Y ese paso intermedio me lo tomé para volver a hacer esto que habíamos hecho al final de la clase pasada, que es intentar escribir esta función partida en región 1 y 2 en un solo renglón, como aparece acá, o sea, como podemos, digamos, intuirlo de lo que tenemos escrito en esos dos renglones, es decir, escribir toda la parte en X como este coeficiente A que nos queda a despejar, por seno hiperbólico de K X menor por seno hiperbólico de K A menos X mayor. Donde menor y mayor es el mínimo o el máximo entre X y X0, como hicimos al final de la clase pasada. O sea, fíjense que si está en la región de abajo, por ejemplo, el menor es X, entonces esto es X, y esto es X0, y recuperan esta expresión. Y al revés, si están en la región de arriba, el X0 les queda acá, perdón, el X0 les queda acá, y el X les queda acá. Y recuperan esta expresión. Esto es un poco estético, nomás, es puramente estético, pero es un poco como para que lo vayan incorporando, porque si agilizan esta forma de escribir las cosas, los despejes se les vuelven más sencillos, incluso pueden hacerlos más rápidos desde el comienzo del ejercicio a veces, o bueno, son más fáciles de aplicar las condiciones de contorno. Irán viendo con la práctica qué tan eficiente les resulta. Y falta despejar un coeficiente que sale, como siempre lo que dejamos para el final, la condición de salto en el empalme. Acá de nuevo puse directamente, lo que está escrito acá es bueno, la derivada. Ahora pusimos el empalme está en X igual a X0, entonces ahora la derivada respecto de X, ahí, pero lo mismo de siempre. Todo evaluado en X igual a X0, eso es lo que está acá. Es decir, le sale el autovalor este K para afuera, les queda una combinación de cosenos y senos hiperbólicos para hacer las derivadas, que se puede reagrupar simplemente en un seno hiperbólico de K por A. Esta misma cuenta la hicimos la vez pasada, por eso me atrevo a contárselas tan rápido, revísenla. Bueno, eso está igualado a 4pi la sigma en la superficie, que es lambda por la delta de I.
Bueno, y acá me tomo el camino alternativo que decíamos siempre y lo mencionamos por el aire, que es, bueno, uno puede ortogonalizar para terminar de despejar, o directamente escribir esta función que tenés ahí, la escribís en la misma base de lo que tenés del otro lado, y igualás coeficiente a coeficiente. Acá la sigma de x, la sigma sub x, perdón, que depende de y, si vos la querés escribir en la misma base de lo que tenés a la izquierda, es decir, lo que querés es conseguir su transformada de Fourier, o sea, sus coeficientes de Fourier, que llame moño. Y para hacerlo, lo que tenés que hacer es lo mismo que hubieras hecho para despejar sin tomar este camino, digamos, tenés que ortogonalizar en definitiva. O sea, para conseguir esos coeficientes de Fourier, lo que tenés que hacer es multiplicar acá, a cada lado, con la base conjugada, e integrar. Es decir, x moño lo vas a despejar cuando ortogonalizas acá. Va a ser la integral de menos infinito a más infinito en y, de e a la menos i k por i, por sigma sub x de i, dividido 2pi. Y eso te sale porque cuando haces esto, la integral en i de eso, te sale una delta de k menos k'. Ahí le pongo k', por un 2pi. Ese 2pi es el que pasé dividiendo para allá, y la delta de k' te hace colapsar la integral en k para escribir, para poder despejar sigma moño. Lo dice muy en el aire, pero ¿ven el espíritu de eso? O sea, es la misma ortogonalización de siempre para despejar estos sigma moño, y tener escrito esto en la misma base que de este lado, es en definitiva hacer las mismas cuentas, pero pensarlo de otra manera. Entonces, si sigma sub x es esto que está acá, lo que tenés que igualar es a los coeficientes que acompañan a cada elemento de la base, es decir, esto va a ser igual a sigma moño. ¿Qué es lo que está escrito? No, bueno, está bien. Muy rayado esto. Para acá. Ahí está. O sea, A es igual a 4pi sigma moño sobre K seno hiperbólico de K por A, que es lo que teníamos en el lado izquierdo antes. Y en la última igualdad lo que reemplacé es el valor de sigma moño. El valor de sigma moño lo tienen que obtener de acá. O sea, si sigma era lambda por la delta de i, bueno, esa integral te da lambda sobre 2pi. ¿No? Bueno, ya está. Lo contamos rápido, pero porque ya hicimos muchas cuentas parecidas. Lo importante acá, o lo distinto acá, es que finalmente tenemos un potencial expandido en exponenciales complejas de espectro continuo. Ya tenemos al potencial escrito como una serie de Fourier, pero como una integral de Fourier. ¿Cómo? Sí. Gracias. Gracias. Y bueno, acá termina el ejercicio, tenemos el potencial y podemos pasar a los chequeos de siempre. Es decir, podemos mirar si las unidades dan bien, podemos ver si están presentes todas las simetrías que teníamos a priori de la configuración, y si encontramos
particularidades, propiedades de la función nuevas que queramos interpretar en términos de alguna simetría, como la última vez se acuerdan que desaparecían los n pares, quedaban solo los n impares, entonces eso nos estaba dando alguna simetría de paridad de la configuración, que no habíamos declarado a priori, o no habíamos detectado a priori. Podemos chequear que se satisfagan todas las condiciones de contorno. Y en particular, el chequeo que quiero hacer ahora, y lo voy a hacer muy rápido, pero es muy corto, es que phi efectivamente sea una función real, ¿no? Porque el potencial electrostático siempre les tiene que quedar algo real. Utilizamos una base compleja porque sabemos que los complejos, pues la base compleja nos puede servir, nos desarrolla también funciones reales, pero es importante notar que efectivamente eso tiene que ser algo real, porque el potencial deriva de campo, deriva de una fuerza que es real, ¿no es cierto? Eso no hay ninguna discusión. Entonces veamos entonces que esa función es algo real, a pesar de estar escrita de esa manera, y para eso lo que podemos hacer es, bueno, vamos directamente, vamos así. Fíjate que la exponencial compleja la podés escribir como coseno más y seno. Esto, el coseno te queda como la parte real, y todo lo que acompaña al seno te va a quedar como la parte imaginaria, y lo que queremos es que eso, queremos ver o chequear que eso es real, mientras que todo esto que está acompañando e integrando, esta función que está acá, es toda real. Entonces básicamente queremos ver que todo lo que acompaña al seno se va en esta integral, y que queda solo lo que acompaña al coseno. Bueno, y para eso nos podemos enfocar en la paridad de la función, o sea, tenemos todas funciones que dependen de k y una integral que va de menos infinito a más infinito en k. El seno es una función impar, que si la integral de menos infinito a más infinito se va, eso ya nos da un indicio. Entonces quisiéramos chequear que todo lo que está acá es par, porque si esto que está acá es par, y está multiplicado con una función par en k, perdón, una función impar respecto a k igual 0, esa integral ya nos da 0. ¿Está bien? ¿Están de acuerdo con ese razonamiento? O sea, una función impar integrada en un intervalo centrado en el origen es 0. Bueno, y efectivamente lo es. O sea, esto es impar y esto es par. Esto es par porque el seno hiperbólico en k es impar. Acá hay otro seno hiperbólico en k que es impar. La k es impar. Y el seno hiperbólico es impar. Impar, 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 par. ¿Estamos? Impar por impar es par. Y por impar finalmente, impar. Entonces todo lo que está en el término imaginario integra a 0, y finalmente obtenemos el potencial escrito como eso que está ahí. Espero que ellos hayan podido ver todo lo que señalé. Creo que no. Pero bueno, se entendió la idea del razonamiento. Les queda entonces una integral de menos infinito a más infinito en cosenos de KI por aquella función que despejamos arriba con la dependencia en X y los coeficientes en K. Ahí lo único que hice fue reemplazar la exponencial compleja por el coseno. Y más aún podemos señalar que, bueno, como esto es par, acá vamos a checar que todo esto es par y no se va, lo podemos escribir como 2 veces la integral de 0 a más infinito. ¿Qué es lo que uno suele hacer si quiere resolver este problema y en lugar de usar exponenciales complejas usa senos y cosenos? Bueno, tendrá la base de senos y cosenos, o sea, los cosenos KI y senos KI, que después finalmente habría que checar que se van. Y el espectro de autovalores lo usa entre 0 e infinito. O sea, es redundante usarlo entre menos y más infinito en el caso de las funciones reales, porque como estaríamos repitiendo 2 veces la misma función de la base, ¿no? O sea, no es necesario utilizar todo el espectro, sino que te alcanza con 0 e infinito cuando tengas trigonométricas reales. Bien, y les dejo solamente, es un apunte, que después lo pasaremos en limpio, les dejo este apunte con propiedades de ortogonalización para funciones trigonométricas en intervalos infinitos o semi-infinitos. Se los leo solamente.
no es necesario que lo copien, escuchen lo que les comento y después lo tienen para descargar. Esto es la integral de menos infinito más infinito en x del seno contra el seno, con k's positivos, o sea, ahora restringimos a la mitad el intervalo del espectro de los k's, entonces te aparece una pi y no un 2pi. Lo mismo para el coseno en el renglón de abajo. O sea, como diferenciación a lo que teníamos a la normalización de antes, que era con un 2pi, ¿no? Cuando usábamos las exponenciales complejas. Y en el caso en donde quieran expandir, por ejemplo, una función en una región semi-infinita, por ejemplo, en la dirección x, gracias, con un potencial que se anule en x igual 0, o sea, una región semi-infinita porque x va de 0 hasta infinito, bueno, les va a alcanzar con usar los senos. Los senos en x igual 0 se anulan. Y les va a alcanzar, obviamente, con utilizar k's positivos. Y la ortogonalización en ese caso no es 2pi, no es pi, es pi sobre 2. Perdón, con el factor pi sobre 2. O sea, porque cuando pasaste al semiespacio de los k's positivos, redujiste el 2pi a pi, y ahora que tenés x entre 0 y infinito, o sea, sacaste la mitad, ahora tenés, en lugar de pi, tenés pi sobre 2, como normalización. Bueno, se puede chequear también esto que es así, pero se los dejo por si empiezan a resolver algún ejercicio que lo necesiten. Y acá cerramos. Bueno, me quedo si quieren hacer consultas, pero ya está. Pueden resolver todos los problemas de cartesianas de la guía. Creo que es hasta el 8 o el 9. Hay muchos apuntes de la materia dando vueltas. Pueden ir al año pasado. Si son recursantes de este año, también tendrán un montón de resueltos y apuntes. Y de acá a 10 años para atrás hay un montón de resueltos. Pero les aconsejo que tomen la práctica de sentarse frente a los problemas sin mirar el apunte, y después miren todos los apuntes que quieran. Y también les aconsejo, entre mirar el apunte y consultar, mejor consultar, porque ese ejercicio les va a dar otra práctica, otra noción, se van a encontrar con otras dudas. El docente a veces les responde lo que ustedes quieren más alguna fluctuación, alguna pequeña variación, o malinterpreta la pregunta, pero aprenden más de lo que les responde, y además se tendrán que sacar su duda en la consulta, obviamente, pero pueden aprender también un poco más. Así que mi consejo es, ejercicio, o sea, hoja en blanco, resolver el ejercicio. Como primera opción la consulta, si no está disponible la consulta, o se tarda mucho el campus en responder, y quieren saberlo ya, vayan a rastrear apuntes, que hay apuntes por todos lados, está todo súper resuelto, entre los últimos 2 años seguro, y más atrás también. Hay algunos apuntes que son monstruosos, así que por ahí se marean si los van a buscar y dicen, uy, pará, pero ¿por dónde empiezo? Esto tiene todo lo que quiero, pero ¿por dónde empiezo? Así que, ese consejo. Resuelvan ustedes, consulten y después sigan buceando en los apuntes y resueltos. Bueno, nada, corto acá si se pueden ir, que ya es tarde.